Introducción. Imagina despertar y descubrir que casi toda la humanidad ha desaparecido. No por una guerra, no por una enfermedad, simplemente desapareció, sin explicaciones, sin respuestas. Años después, los últimos supervivientes envían a un prisionero a explorar un océano de sangre en una luna desconocida, una misión de la que nadie espera que regrese. Pero muy pronto descubrirá que el mayor peligro no es lo que se esconde en las profundidades, sino aquello que comienza a despertar dentro de su propia mente. Esta es la historia de Seaman, la historia de Iron Lung. Y para entender cómo un hombre terminó atrapado en un submarino navegando por un océano de sangre, primero debemos conocer el mundo que hizo posible esta misión. La historia de Simon y el horror psicológico en Iron Lung. Parte 1. Introducción y el mundo de Iron Lung. Imagina abrir los ojos y descubrir que prácticamente toda la humanidad ha desaparecido. No por una guerra, no por una enfermedad, ni por una invasión alienígena. Simplemente desapareció, sin explosiones, sin llamadas de auxilio, sin ninguna explicación. En un solo instante, miles de millones de personas dejaron de existir. Las ciudades permanecieron en pie. Las luces siguieron encendidas. Las computadoras continuaron funcionando. Pero las calles quedaron completamente vacías. Ese acontecimiento pasó a conocerse como el arrebatamiento silencioso, y nadie llegó a descubrir qué fue lo que realmente ocurrió. Pero aquella tragedia fue solo el comienzo. Los pocos supervivientes dispersos por el sistema solar pronto comprendieron que la Tierra ya no era su hogar. Colonias aisladas en lunas, estaciones espaciales y planetas lejanos comenzaron a luchar desesperadamente por los pocos recursos que aún quedaban. En un universo donde la esperanza prácticamente había desaparecido, sobrevivir se volvió mucho más importante que vivir. Y fue en ese escenario donde nació una de las historias más perturbadoras de los videojuegos independientes. La historia de un hombre completamente solo, dentro de un submarino oxidado, navegando por un océano formado enteramente por sangre. Hoy seguiremos el viaje de Simon, un prisionero condenado a una misión prácticamente imposible. Una misión que no prometía recompensa, libertad ni gloria. Solo una pequeña posibilidad de seguir respirando durante unas horas más. Pero, a medida que la misión avanza, comprendemos que el verdadero enemigo quizá no se encuentre oculto en las profundidades de aquel océano rojo. Tal vez se encuentre dentro de la propia mente de Simon. Así que prepárate, apaga las luces, ponte los auriculares e intenta imaginar la siguiente situación. Entras en un viejo submarino. Las compuertas se cierran detrás de ti. No hay ventanas. No puedes ver el exterior. Tu único contacto con el mundo es una radio llena de interferencias. El aire comienza a sentirse pesado. El metal cruje constantemente. Cada sonido hace pensar que algo gigantesco está rozando el casco. Y sabes que ahí afuera existe un océano entero de sangre. ¿Serías capaz de conservar la cordura? ¿O perderías la razón mucho antes de descubrir qué habita realmente en esas profundidades? Esa es la pregunta que Iron Lung plantea al jugador. Y quizás sea precisamente porque nunca responde por completo a esa pregunta que consigue resultar tan aterrador. Para comprender la historia de Simon, primero debemos entender el mundo en el que vive. Porque Iron Lung no es simplemente un juego de terror. Es una historia construida sobre un universo completamente destruido. Todo comienza con un acontecimiento que jamás recibió una explicación definitiva. En un solo instante, prácticamente toda la población humana desapareció. Las estimaciones varían, pero se cree que más del 99% de la humanidad dejó de existir. No hubo advertencias, no hubo señales, no hubo supervivientes capaces de explicar lo sucedido. Fue como si alguien hubiera borrado miles de millones de vidas de la realidad. El impacto fue devastador. En la Tierra, los gobiernos desaparecieron prácticamente de la noche a la mañana. Las grandes ciudades se convirtieron en ruinas silenciosas. Las industrias dejaron de funcionar. Las redes eléctricas colapsaron. La economía dejó de existir. Pero la situación era todavía peor para quienes vivían fuera del planeta. En aquel entonces, la humanidad ya había establecido diversas colonias repartidas por todo el sistema solar. Estaciones mineras, bases científicas, asentamientos en lunas lejanas. Todas esas colonias dependían por completo del suministro constante enviado desde la Tierra. Cuando ocurrió el arrebatamiento silencioso, todas esas rutas fueron interrumpidas. De repente, millones de personas quedaron completamente aisladas.
sin alimentos suficientes, sin piezas de repuesto, sin combustible, sin ninguna posibilidad de rescate. Era solo cuestión de tiempo para que cada colonia comenzara a derrumbarse. Fue entonces cuando surgió una organización conocida como la Consolidación de Hierro. En teoría, existía para coordinar los recursos restantes de la humanidad. En la práctica, se convirtió en una enorme maquinaria burocrática, cuyo único objetivo era prolongar la supervivencia de la especie durante un poco más de tiempo. En ese nuevo mundo, nadie era visto como un individuo. Todos se habían convertido en recursos. Los médicos eran recursos, los ingenieros eran recursos, los soldados eran recursos. Incluso los criminales seguían teniendo algún valor, no porque merecieran una segunda oportunidad, sino porque todavía podían ser utilizados. Así fue exactamente como Simon entró en esta historia. Mientras muchos prisioneros eran ejecutados, otros recibían una propuesta cruel: participar en misiones extremadamente peligrosas, misiones de las que prácticamente nadie regresaba. Si sobrevivían, obtendrían el perdón. Si morían, la consolidación simplemente registraría la pérdida de otro recurso. Era un sistema sencillo, frío y eficiente, porque en ese universo, la vida humana se había convertido en una herramienta completamente desechable. Fue durante una de esas desesperadas búsquedas de recursos cuando un descubrimiento imposible cambió el destino de la misión. En una luna identificada únicamente como AT5, los sensores detectaron algo que desafiaba toda lógica científica: un océano, pero no un océano de agua, un océano de sangre. Miles de kilómetros de sangre líquida cubrían prácticamente toda la superficie de aquella luna. Ningún científico era capaz de explicar su origen. Ninguna teoría parecía tener sentido. Y precisamente por eso, aquel lugar se volvió extremadamente valioso. Tal vez existieran minerales raros ocultos bajo su superficie. Tal vez organismos completamente desconocidos. Tal vez una nueva fuente de energía. O quizá, algo mucho peor. El problema era que ninguna nave podía aterrizar directamente en un entorno tan hostil. La única solución fue utilizar un pequeño submarino experimental, viejo, mal conservado, prácticamente una chatarra. El SM-13, un vehículo tan precario que muchos estaban convencidos de que había sido construido para realizar un solo viaje, sin regreso. Y fue en su interior donde Simon fue enviado, sin saber que aquella misión cambiaría para siempre su percepción de la realidad. Porque algunas profundidades esconden mucho más que monstruos. Revelan aquello que nuestra propia mente intenta ocultarnos. Parte 2. Simon, el hombre antes del monstruo. Hasta ese momento, Simon no era más que otro número, otro condenado dentro del gigantesco sistema de la Consolidación de Hierro. Los registros oficiales decían muy poco sobre quién había sido antes de llegar a prisión. Como ocurría con miles de reclusos, su pasado había quedado reducido a unas cuantas líneas frías en una base de datos: nombre, edad, delito y condena. Todo lo demás había sido borrado. Sin embargo, para los pocos guardias que se cruzaban con él cada día, Simon llevaba un apodo que era suficiente para hacer que cualquier pasillo de la prisión quedara en silencio: el Carnicero. Nadie sabía con certeza quién había inventado ese nombre. Algunos aseguraban que provenía de la brutalidad del crimen por el que había sido condenado. Otros pensaban que era solo una historia exagerada que había ido creciendo entre los presos. Tal vez la verdad nunca llegaría a conocerse. En un mundo donde la sociedad prácticamente había desaparecido, los tribunales dejaron de existir tal como los conocíamos. Los juicios eran rápidos, las pruebas casi nunca importaban. La prioridad de la Consolidación de Hierro no era hacer justicia, era ahorrar tiempo. Cuando los recursos se agotan, incluso la verdad se convierte en un lujo. Simon fue condenado a cadena perpetua, no porque creyeran que podía cambiar, sino porque ejecutarlo en ese momento habría significado desperdiciar mano de obra. En aquel nuevo mundo, incluso un asesino seguía teniendo algún valor. Durante años, su rutina fue exactamente la misma: despertar, comer, trabajar, dormir, sin contacto con el mundo exterior, sin noticias, sin esperanza. El tiempo dejaba de existir cuando todos los días eran exactamente iguales. La prisión de la Consolidación no buscaba rehabilitar a nadie. Su verdadero objetivo era destruir lentamente cualquier rastro de personalidad. Con el paso de los años, muchos prisioneros simplemente dejaban de hablar. Otros olvidaban cómo sonaba su propio nombre. Algunos pasaban horas mirando las paredes metálicas de sus celdas, como si esperaran encontrar algún significado oculto entre las grietas.
Simon era diferente. Permanecía en silencio. Observaba todo. Solo hablaba cuando era absolutamente necesario. Esa actitud hizo que muchos creyeran que había aceptado su destino, pero la verdad era otra. Simplemente había comprendido que luchar contra aquel sistema era inútil. Hasta que una mañana algo cambió. Por primera vez en muchos años, la puerta de su celda se abrió antes de lo habitual. 2 soldados armados lo esperaban afuera. Ninguno dijo una sola palabra. Simon caminó esposado por el pasillo, convencido de que finalmente había llegado el día de su ejecución. Pero en lugar de llevarlo a la sala de ejecución, lo condujeron a una pequeña sala de reuniones. Solo había una mesa, una silla y un viejo monitor. Cuando la pantalla se encendió, apareció el símbolo de la consolidación de hierro. Una voz fría comenzó a hablar. Prisionero 433-66617 ha sido seleccionado para participar en una misión de exploración científica. Ninguna explicación, ninguna presentación, solo una orden. Simon permaneció en silencio. La voz continuó. Las probabilidades estimadas de supervivencia son inferiores al 5%. Ni siquiera intentaban ocultar la verdad. Aquello era una misión suicida. En caso de éxito, su condena será anulada. Por primera vez en años, Simon levantó lentamente la cabeza. Libertad. Era una palabra que ya no formaba parte de su vocabulario, pero bastó escucharla una sola vez para que algo despertara dentro de él. Tal vez todavía existía una salida, aunque fuera improbable, aunque significara caminar directamente hacia la muerte. Después de unos segundos de silencio, la voz hizo una única pregunta. ¿Acepta? Simon respiró profundamente, miró sus manos marcadas por las esposas y respondió con una sola palabra. Sí. En ese instante, su condena cambió. Dejó de ser un prisionero. Ahora era un recurso desechable. Días después, Simon fue llevado a un enorme hangar. Allí, rodeado de maquinaria industrial y contenedores oxidados, vio por primera vez el vehículo que se convertiría en su nueva prisión, el SM-13. No parecía un equipo científico, parecía un pedazo de chatarra que por algún milagro seguía funcionando. La pintura estaba descascarada. Los cables eléctricos cruzaban el interior de manera improvisada. Las placas metálicas mostraban profundas marcas de corrosión. Algunas partes parecían haber sido soldadas una y otra vez. Era imposible creer que aquel submarino pudiera soportar la presión de las profundidades. Y aún así, era todo lo que le quedaba a la humanidad. Mientras observaba la embarcación, una nueva voz apareció en sus auriculares. Era muy distinta de la voz burocrática que había escuchado antes. Era tranquila, controlada, casi amable. Hola, Simon. Él permaneció en silencio. Mi nombre es Ava. Seré la responsable de supervisar tu misión. Había algo extraño en aquella mujer. Su voz transmitía calma. Pero cada palabra parecía cuidadosamente calculada, como si hubiera sido entrenada para convencer a las personas de hacer exactamente aquello que no deseaban. Desde ese momento, Ava sería el único contacto humano de Simon, su guía, su supervisora y quizá su única compañía. Durante los días siguientes, Ava le explicó todos los detalles de la misión. Una luna lejana, un océano de sangre, registros fotográficos, recolección de datos, regreso. Todo parecía sencillo cuando ella lo describía de esa manera, pero Simon solo tenía una pregunta. ¿Alguien más lo ha intentado antes? Hubo unos segundos de silencio en la radio. Entonces Ava respondió, sí. ¿Y regresaron? Esta vez el silencio fue mucho más largo. No. Era todo lo que necesitaba saber. Aún así, Simon entró en el submarino. Tal vez porque no tenía otra opción. Tal vez porque morir intentándolo era mejor que pudrirse dentro de una celda. O quizá porque en el fondo ya había aceptado que su destino había sido decidido mucho antes de ese día. Las compuertas del SM-13 comenzaron a cerrarse lentamente. El sonido metálico retumbó por todo el pequeño compartimiento. 1, 2, 3 cierres. Cada uno parecía sellar definitivamente cualquier posibilidad de regresar. Dentro del submarino, el espacio era absurdamente reducido. Apenas había sitio para permanecer de pie. Los viejos paneles parpadeaban constantemente. Las tuberías atravesaban el techo. El olor a óxido mezclado con aceite quemado hacía que el aire se sintiera pesado. Simon pasó lentamente la mano por la pared metálica, fría, húmeda, vieja. La sensación era extraña, como entrar voluntariamente en un ataúd. Entonces, por última vez antes de la partida, Ava habló. Simon, él esperó. Pase lo que pase ahí afuera, sigue avanzando. En aquel momento, esas palabras parecían solo un gesto de ánimo. Pero muy pronto, adquirirían un significado completamente distinto.
Porque hay lugares que no ponen a prueba únicamente el valor, también ponen a prueba la percepción de la realidad. Y cuando la mente comienza a desmoronarse, ni siquiera la voz que intenta ayudarte puede considerarse confiable. El océano de sangre estaba esperando. Y Simon estaba a punto de descubrir que ciertas profundidades esconden mucho más que criaturas desconocidas. Esconden los miedos que llevamos dentro de nosotros mismos. La misión del SM-13 y el océano de sangre. El lanzamiento del SM-13 no parecía el inicio de una misión de exploración, parecía un entierro. Dentro de aquel pequeño submarino, Simon podía escuchar cada movimiento de la máquina, cada engranaje, cada vibración, cada pequeño sonido producido por el casco metálico. Y quizá eso era lo que más lo inquietaba. Porque cuando estás completamente aislado, el silencio deja de ser simplemente la ausencia de sonido. El silencio se convierte en una presencia, algo que siempre está a tu alrededor, esperando. El SM-13 comenzó su descenso. La superficie de la luna AT-5 quedó cada vez más lejos mientras el submarino se internaba en aquel océano imposible. Afuera no había luz, no había horizonte, no existía ninguna referencia de distancia. Solo una inmensa extensión roja cubriéndolo todo. Simon observaba los instrumentos frente a él mientras los sensores intentaban detectar cualquier señal de actividad. Pero el resultado siempre era el mismo. Nada, ninguna comunicación, ningún movimiento, ninguna respuesta. Solo el sonido constante del submarino funcionando. Por primera vez en mucho tiempo, Simon estaba completamente solo. Incluso con Ava al otro lado de la radio, esa sensación permanecía. Porque una voz a través de un comunicador no es lo mismo que tener a alguien a tu lado. No puede mirarte. No puede darse cuenta de cuando tienes miedo. No puede saber si estás empezando a perder la cordura. Solo transmite palabras. Y las palabras pueden interpretarse de muchas maneras. Profundidad registrada. La voz de Ava sonó en sus auriculares. Todos los sistemas permanecen estables. Simon observó el panel. ¿Estables? Era una palabra curiosa, porque nada en aquel lugar parecía estable, ni el submarino, ni la misión, ni la propia realidad. ¿Qué distancia falta hasta el primer punto de recolección?, preguntó Simon. Pasaron algunos segundos. Aproximadamente 20 minutos. Simon soltó un pequeño suspiro. 20 minutos. Parecía poco, pero dentro de aquel ambiente, cada segundo parecía mucho más largo. El tiempo funcionaba de una forma distinta cuando no había nada que observar aparte de paredes metálicas. El primer objetivo de la misión era simple: encontrar los puntos de interés registrados por los sensores de la consolidación de hierro. El SM-13 debía llegar hasta esas zonas, tomar fotografías, recopilar información y enviarla de regreso. La parte más difícil sería volver. Pero en ese momento, Simon todavía creía que era posible. Necesitaba creerlo, porque la única alternativa era aceptar que simplemente estaba esperando la muerte. Y la mente humana posee una capacidad extraordinaria para crear esperanza, incluso en los lugares más desesperados. Después de unos minutos apareció el primer problema. Una luz roja comenzó a parpadear en el panel. Fallo parcial en el sistema de navegación. Simon observó la advertencia. ¿El submarino fue revisado antes de la misión? Silencio. La respuesta de Ava tardó algunos segundos. Se realizaron las reparaciones necesarias. Simon notó cuidadosamente la elección de esas palabras. No era una confirmación de que el submarino estuviera en perfectas condiciones. Era solo una manera burocrática de decir que habían hecho lo mínimo indispensable. Como todo en aquel mundo. Lo suficiente para funcionar. Lo suficiente para enviar a alguien. Pero no necesariamente lo suficiente para traerlo de regreso. Simon comenzó los procedimientos manuales. Sus manos se movían lentamente sobre los controles. A pesar del miedo, tenía una ventaja. Sabía trabajar bajo presión. Años viviendo como prisionero le habían enseñado algo importante. El pánico no cambia una situación, solo consigue empeorarla. Pero controlar su propia mente sería mucho más difícil que controlar una máquina. Porque el océano de sangre no atacaba únicamente el cuerpo, atacaba la percepción. Cuando finalmente llegó al primer punto de exploración, Simon preparó la cámara exterior. Era un equipo sencillo, una pequeña cámara instalada en el casco del submarino. La única forma de observar aquel mundo. La imagen apareció en el monitor, y durante unos segundos no ocurrió absolutamente nada, solo rojo, un vacío infinito. Entonces Simon vio algo. Una estructura, parcialmente enterrada en el fondo del océano. Parecía una antigua instalación,
Quizá una estación científica, quizá una construcción anterior a la desaparición de la humanidad. Acercó lentamente la cámara. La imagen estaba distorsionada, llena de interferencias. Pero había algo extraño, marcas, como si aquella estructura hubiera sido destruida por una fuerza gigantesca. No parecía abandono, parecía destrucción. ¿Lo estás viendo?, preguntó Simon. Ava permaneció en silencio. Estoy analizando la imagen. Unos segundos después respondió. No tenemos registros de esa estructura. Simon frunció el ceño. Entonces, ¿qué es? Más silencio. Aún no lo sabemos. Aquella respuesta quedó grabada en su mente, porque por primera vez desde que comenzó la misión, Simon comprendió algo. La consolidación de hierro no sabía exactamente qué estaba buscando. Simplemente había enviado a alguien para averiguarlo, y ese alguien era él. Mientras la exploración continuaba, comenzaron a surgir nuevos problemas. El casco empezó a emitir sonidos extraños, pequeños golpes, como si algo estuviera tocando la parte exterior del submarino. Simon se quedó inmóvil. Ava, ¿sí? ¿Has registrado alguna colisión? Pausa. Negativo. Miró nuevamente los sensores. Nada aparecía. Ningún objeto. Ningún movimiento. Pero el sonido continuaba. Toc, toc, toc. Lento, irregular. Como si algo estuviera siguiendo al submarino. Simon intentó encontrar una explicación lógica. Podía ser una falla mecánica, un cambio de presión, cualquier cosa. Pero existe una enorme diferencia entre saber que probablemente haya una explicación y ser capaz de creer realmente en ella. Ava notó el cambio en su voz. Simon, mantén la calma. Él respondió con irritación. Siempre dices lo mismo. Silencio. ¿Por qué funciona? ¿O porque es lo único que sabes decir? Por primera vez, Ava no respondió de inmediato, y aquel pequeño retraso fue suficiente para inquietarlo. Porque hasta ese momento, Ava era lo único que todavía parecía humano en aquel lugar. Pero ahora, incluso su voz sonaba distante, artificial, programada. Pasaron horas, o quizás solo minutos. Simon ya no podía distinguirlo. El aislamiento comenzaba a alterar su percepción. Sin luz natural, sin movimiento, sin contacto físico con otra persona. El cerebro empezaba a buscar patrones donde quizá no existían. Un sonido se convertía en una amenaza. Una sombra en el monitor se transformaba en una presencia. Un silencio demasiado largo parecía esconder un mensaje. Y entonces ocurrió. Durante una transmisión de datos, la cámara exterior captó algo. Solo durante unos segundos. Una enorme silueta cruzó el fondo de la imagen. Simon quedó paralizado. Reprodujo la grabación. Una vez y otra. Pero la imagen estaba completamente corrompida. Solo una sombra, demasiado grande, demasiado rápida, imposible de identificar. Ava, lo estoy viendo. ¿Qué es? Esta vez ella no respondió. No de inmediato. Y aquel silencio fue mucho peor que cualquier respuesta. Porque en ese instante Simon comprendió algo aterrador. Él no estaba explorando aquel océano. Era el océano quien lo estaba observando a él. El SM-13 continuó descendiendo. Cada metro alejaba a Simon de la superficie, más lejos de la seguridad, más lejos de cualquier posibilidad de rescate. Pero la misión debía continuar. La caja negra tenía que ser recuperada. La información debía ser enviada. Eso era lo que la consolidación quería. Y eso era exactamente lo que Simon haría, aunque el precio fuera su propia cordura, porque en aquel océano rojo, quizá el mayor peligro no fuera aquello que permanecía oculto en las profundidades. Quizá el verdadero peligro fuera descubrir hasta dónde puede resistir un ser humano, antes de comenzar a desaparecer por dentro. El horror psicológico, cuando la mente se convierte en el enemigo. Existe un tipo de miedo que no nace de criaturas, no nace de monstruos, no nace de algo que podamos ver. Es un miedo mucho más antiguo, el miedo a estar completamente solo. Porque cuando una persona permanece aislada durante demasiado tiempo, comienza a ocurrir algo extraño. La mente empieza a llenar los espacios vacíos. Crea sonidos donde solo hay silencio. Crea movimientos donde solo existe oscuridad. Crea presencias donde solo hay ausencia. Y para Simon, el océano de sangre de la luna AT5 estaba a punto de convertirse en el escenario perfecto para que su propia mente se volviera contra él. Dentro del SM-13, el tiempo dejó de tener significado. Simon ya no podía decir cuántas horas habían pasado. El reloj seguía funcionando. Los sistemas continuaban registrando datos. Pero la sensación era distinta. Era como si el submarino hubiera dejado de existir en el mundo real. Como si aquel pequeño compartimiento metálico fuera una realidad separada. Un lugar donde las reglas normales ya no se aplicaban. Afuera existía un océano infinito. Aquí dentro solo existía él. Y los pensamientos que intentaba evitar.
La ciencia ha estudiado este fenómeno en situaciones extremas, cuando exploradores, marineros o astronautas pasan largos periodos completamente aislados. Algunas personas relatan experiencias muy extrañas. La sensación de una presencia, la impresión de que alguien está cerca, una compañía invisible, algo que parece estar allí, incluso cuando sabemos que es imposible. Este fenómeno recibió el nombre del factor del tercer hombre. Su nombre proviene de los relatos de exploradores que, en momentos de peligro extremo y absoluta soledad, aseguraban sentir que una tercera persona caminaba junto a ellos, alguien que no podía verse, pero cuya presencia parecía completamente real. Para algunos investigadores, esa figura era un mecanismo de protección creado por el cerebro, un intento desesperado de la mente por impedir que una persona fuera destruida por el aislamiento. Pero para Simon, aquella presencia podía convertirse en algo muy diferente. Al principio intentó ignorarla. Solo eran pequeños detalles, nada más. Un sonido proveniente del fondo del submarino. La sensación de que alguien se había movido detrás de él. La extraña impresión de no estar completamente solo. Sabía que no tenía sentido. El SM-13 tenía un único tripulante, él. Y aún así, la sensación permanecía. «Estás cansado», dijo Ava a través del comunicador. Simon miró la radio. «¿Cómo lo sabes? Tus patrones de habla han cambiado». Él permaneció en silencio. Ava continuó. «Presentas señales de un elevado nivel de estrés». Simon soltó una risa breve, sin humor. «¿Estrés?». Miró a su alrededor. «Estoy atrapado dentro de una lata oxidada en el fondo de un océano de sangre». «¿Esperabas que estuviera tranquilo?». No hubo respuesta. Y una vez más apareció aquel silencio. Esos pequeños momentos en los que Ava tardaba demasiado en responder comenzaron a inquietarlo cada vez más. Porque Simon empezó a darse cuenta de algo. Ava nunca parecía sorprendida. Nunca parecía asustada, nunca parecía realmente preocupada. Simplemente analizaba, respondía, daba instrucciones, como si todo aquello no fuera más que otra tarea. Con el paso del tiempo, Simon comenzó a escuchar cosas. Al principio eran sonidos pequeños, golpes en el casco, pasos imaginarios, ruidos imposibles de localizar. Después llegaron las voces. Al principio creyó que era Ava. ¿Has oído eso?, preguntó. ¿Qué cosa?, respondió ella. Simon se quedó inmóvil. ¿No acabas de hablar? No. Miró fijamente el altavoz. Aquella respuesta debería haberlo tranquilizado, pero produjo exactamente el efecto contrario, porque si no había sido Ava, entonces, ¿quién había hablado? El cerebro humano es una máquina extraordinariamente poderosa, pero también tiene una debilidad: odia el vacío. Cuando no recibe suficiente información, intenta crear respuestas. Por eso vemos formas en la oscuridad. Por eso interpretamos sonidos desconocidos como amenazas. La mente prefiere una explicación aterradora antes que aceptar que quizá no exista ninguna explicación. Y Simon se encontraba en un lugar donde prácticamente toda la información había desaparecido. Sin luz, sin personas, sin referencias, sin seguridad. Su cerebro intentaba protegerlo, pero al mismo tiempo, estaba destruyendo lentamente su capacidad para distinguir la realidad de la imaginación. Durante una transmisión de datos, Simon notó algo extraño en el monitor. Una segunda silueta apareció reflejada en la cámara interior. Detrás de él, se dio la vuelta de inmediato. Nada. Solo el interior vacío del submarino. Respiró profundamente. Intentó convencerse de que había sido una simple ilusión óptica, pero entonces comprendió algo. La imagen seguía apareciendo en el monitor. Una sombra, inmóvil, observándolo. Apagó la pantalla de inmediato. ¿Simon? La voz de Ava rompió el silencio. Él tardó unos segundos en responder. Aquí estoy. Tu comportamiento presenta irregularidades. Simon entrecerró los ojos. ¿Me estás vigilando? Sí. ¿Desde cuándo? Pausa. Desde el inicio de la misión. La respuesta debería haber sido obvia, pero en ese momento sonó diferente, porque Simon comprendió que la consolidación no solo esperaba que completara la misión. Habían estado observando cada segundo, cada reacción, cada miedo, cada momento de debilidad. Él no era un explorador, era un experimento. Y entonces apareció la pregunta que comenzó a destruir por completo su confianza. Si la consolidación estaba dispuesta a enviar a un prisionero a morir, ¿por qué iba a preocuparse por mantenerlo mentalmente sano? Tal vez porque una mente destruida era menos útil, o quizá porque necesitaban que creyera que todavía tenía el control. Los días siguieron pasando, los problemas aumentaban. El oxígeno disminuía lentamente, los sistemas comenzaban a fallar.
La presión seguía creciendo y el océano permanecía completamente silencioso. Pero era precisamente ese silencio lo que más aterraba a Simon, porque a los monstruos se les puede enfrentar, los problemas pueden resolverse. Pero, ¿cómo luchar contra algo cuando ni siquiera sabes si existe? En un momento determinado, Simon descubrió que estaba hablando solo, no con Ava, con otra cosa, con una presencia. Una voz que aparecía únicamente en los momentos de mayor desesperación. No gritaba, no amenazaba, simplemente estaba allí, como una compañía, como alguien sentado a su lado durante un viaje que parecía no terminar nunca. Y quizá esa fuera la parte más aterradora, porque aquella presencia no parecía querer hacerle daño, parecía querer ayudarlo. Pero Simon era incapaz de responder una sola pregunta. ¿Era una creación de su propia mente? ¿O realmente había algo en aquel océano intentando comunicarse con él? La diferencia entre la cordura y la locura comenzó a desaparecer. Con cada hora, con cada descenso, con cada ruido. Simon comprendió que el SM-13 no era solo un submarino, era una prisión más pequeña dentro de una prisión mucho mayor. Primero había sido prisionero de la consolidación de hierro, después del océano, y ahora de su propia mente. Todavía había algo que lo mantenía en marcha. Una última misión. La caja negra. La información que podía revelar el verdadero motivo de aquella expedición. La razón por la que tantos habían sido enviados a ese lugar. Y quizá la respuesta sobre lo que realmente habitaba en las profundidades de la luna AT-5. Simon seguiría adelante, aunque tuviera miedo, aunque dudara de su propia percepción. Porque llegado a ese punto, regresar ya no era una opción. Ahora debía descubrir la verdad, aunque esa verdad fuera algo que ningún ser humano debería encontrar. Al de Simon y la verdad sobre el océano de sangre. Después de todo lo que Simon había soportado, después de horas atrapado dentro del SM-13, después de luchar contra las fallas mecánicas, el aislamiento y su propia mente, solo quedaba una última cosa: la caja negra, el verdadero objetivo de aquella misión. Durante todo ese tiempo, Simon creyó que únicamente estaba recopilando información para la consolidación de hierro. Pero cuanto más avanzaba, más había una pregunta que no dejaba de perseguirlo. ¿Por qué enviar a alguien a un lugar del que prácticamente nadie podía regresar con vida? ¿Por qué ocultar tanta información? ¿Por qué presentar aquella misión como una simple expedición científica cuando era evidente que había algo mucho más grande detrás de todo? La respuesta lo esperaba en las profundidades. El SM-13 seguía avanzando lentamente. Cada movimiento del submarino resultaba más difícil que el anterior. Los sistemas estaban al límite. Las luces parpadeaban sin descanso. El sonido de las alarmas ya se había convertido en parte del ambiente. Simon ni siquiera se sobresaltaba, y quizá ese era el mayor indicio de que algo dentro de él había cambiado. Al principio de la misión, cualquier ruido hacía que su corazón se acelerara. Ahora, solo observaba, aceptaba. Como alguien que ya había comprendido que el miedo nunca iba a desaparecer. Solo debía seguir adelante, aún sintiendo miedo. Finalmente, los sensores localizaron el objetivo. Una estructura abandonada, un antiguo puesto de investigación perdido en aquel océano imposible. Simon acercó lentamente el SM-13. La comunicación era inestable. La imagen fallaba constantemente. Pero había algo allí, un registro. Una prueba de que aquella misión nunca había sido solo una búsqueda de recursos. Era un descubrimiento. Simon, la voz de Ava volvió a escucharse por la radio, pero había algo diferente. Sonaba más distante. Necesitas recuperar los datos y regresar de inmediato. Simon guardó silencio. Después respondió. ¿Regresar? Ava no contestó. Simon observó los sistemas dañados, los niveles de energía, el estado del submarino. Él lo sabía. Todos lo sabían. El regreso nunca había sido una posibilidad real. Quizá nunca lo fue. En ese momento, Simon comprendió la verdad más cruel de toda la misión. La consolidación de hierro nunca había enviado a un explorador. Había enviado a alguien dispuesto a llegar hasta el final. Alguien que pudiera ser sacrificado. Porque en un universo donde la humanidad estaba desapareciendo, incluso una vida humana se había convertido en un recurso más. Simon recuperó la caja negra, el último registro, la última información, todo aquello por lo que tantas personas habían muerto. Pero cuando sostuvo aquel dispositivo entre sus manos, una sola pregunta cruzó su mente. ¿Había valido la pena? Todas aquellas muertes, todo aquel sufrimiento, toda aquella soledad.
para descubrir una verdad que quizá nadie sería capaz de aceptar? Dentro del SM-13, rodeado por el sonido de las máquinas fallando, Simon volvió a sentir aquella presencia. Aquella extraña sensación de que alguien permanecía junto a él, la compañía invisible que apareció durante el descenso, la voz que surgía cada vez que estaba al límite. Y entonces comprendió algo. Tal vez aquella presencia nunca había sido una amenaza. Tal vez solo era su propia mente intentando impedir que se rindiera. El cerebro humano encuentra formas de sobrevivir, incluso en los lugares más imposibles, incluso cuando todo parece perdido. Simon miró el panel de control. El oxígeno estaba a punto de agotarse. El submarino apenas seguía funcionando. La comunicación estaba prácticamente muerta. Podía intentar continuar. Podía buscar una salida. Pero conocía la verdad. Hay misiones que no terminan con una victoria. Hay misiones que terminan simplemente porque alguien consigue entregar el mensaje. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Simon transmitió los datos, la caja negra, la información, todo lo que había descubierto, hacia algún lugar, hacia alguien, quizá hacia los últimos supervivientes de la humanidad, quizá hacia una organización que jamás reconocería su sacrificio. Pero los envió, porque al final era lo único que todavía podía hacer. Y entonces llegó el silencio. El mismo silencio que había acompañado toda su travesía. El mismo silencio que existía desde el arrebatamiento silencioso. El mismo silencio que había convertido al universo entero en un lugar vacío. Pero ahora Simon ya no huía de él, lo había enfrentado. La historia de Simon no es solamente la historia de un submarino perdido en un océano de sangre. Tampoco trata únicamente de monstruos ocultos en las profundidades. Es la historia de lo que ocurre cuando un ser humano es llevado al límite absoluto, cuando desaparecen todas las distracciones, cuando ya no queda nadie a quien culpar, cuando lo único que permanece eres tú y tu propia mente. Iron Lung presenta un tipo de terror diferente, un terror en el que el miedo no proviene únicamente de lo que hay ahí afuera, sino de lo que ocurre dentro de nosotros cuando permanecemos completamente solos. Porque el ser humano necesita conexión, necesita esperanza, necesita creer que hay alguien al otro lado. Y cuando todo eso desaparece, la mente comienza a crear sus propios monstruos. Al final, Simon no fue solo un prisionero enviado a una misión suicida. Fue el reflejo de la propia humanidad, una especie perdida en un universo inmenso, intentando encontrar un significado, intentando sobrevivir, incluso cuando las probabilidades eran casi inexistentes. Y quizá esa sea la pregunta más inquietante que nos deja Iron Lung. Si estuvieras dentro de ese submarino, sin saber qué existe al otro lado del casco, sin saber si el próximo golpe es una simple falla mecánica o algo observándote desde la oscuridad, sin saber si la voz de la radio intenta ayudarte o si es solo otra creación de tu propia mente intentando sobrevivir, ¿seguirías adelante? ¿Serías capaz de conservar tu humanidad? ¿O el aislamiento terminaría destruyéndote antes de que lo hiciera el propio océano? Porque, al final, puede que el verdadero monstruo de Iron Lung nunca haya habitado las profundidades. Puede que siempre haya estado dentro de la mente de Simon. Y quizá esa sea la verdadera razón por la que esta historia sigue siendo tan perturbadora. Porque todos tenemos un límite. La única diferencia es cubrir dónde single guión.